despiertos. ¿Lista, mi hermana? Sí. Perfecto. Vamos a inclinar nuestras cabezas, vamos a orar al Señor en esta tarde para reflexionar en su palabra. Querido Señor, Dios Todopoderoso, gracias te damos por este momento que podemos abrir tu palabra, Señor, y suplicar que tu Espíritu nos instruya, que la use tu palabra, Señor, para mostrarnos tu verdad. Podamos comprender cada día más la claridad de tu Evangelio, y suplicamos, Señor, que nos ayudes a caminar y a vivir de acorde, Señor, a lo que estamos aprendiendo, lo que estamos estudiando, a todo lo que cada creyente en Jesucristo es delante de ti. Suplicamos tu dirección y tu ayuda en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. En el capítulo 1 se nos presenta el tema de la salvación. El justo por la fe vivirá, ¿verdad? Y empieza a describir el pecado del ser humano desde el mismo capítulo 1, la generalidad de la humanidad bajo el juicio de Dios. Después se nos presenta a un moralista en el capítulo 2, ¿verdad? Que no se cree tan condenado o tan bajo el juicio de Dios como los que se describieron en el capítulo 1. Y al final del capítulo 2 se habla del judío religioso, ¿verdad? Aquel que consideraba que por cumplir la ley estaba en otra posición delante de Dios, siendo justo por lo que él hacía, ¿verdad? Y no por la obra de justicia del Señor Jesucristo aplicada a su favor. Y al final del capítulo 3, del 21 al 26, el apóstol Pablo de una manera muy magistral hace un resumen de esta verdad doctrinal de la justificación por medio de la fe en el Señor Jesucristo, de que el hombre es justificado solamente por medio de la fe. Y de los versículos 27 al final del capítulo 3 empieza a desarrollar este tema y hace una declaración general en esta porción. Si me acompañan, capítulo 3, versículo 27 y al 31, dice: ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y el que justificará por la fe a los de la circuncisión justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Capítulo 4, ¿qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada por fe, le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No, en la circuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Aquí el apóstol Pablo hace una declaración doble, ¿verdad? Un desarrollo doble de este tema.
En primer lugar hace una exposición general, ¿verdad? Y si ustedes, y del versículo 1 al 12 hace una exposición más detallada, hablando de una ilustración de fe basada ex profeso en Abraham. Es interesante que en el capítulo 4, para defender su punto doctrinal, él recurre a dos testigos. ¿Se acuerdan cuál era el medio que los judíos utilizaban para defender una postura? ¿Qué era lo que hacían? ¿Qué buscaban? Testigos. O sea, toda declaración tenía que tener testigos. Por lo tanto, aquí el apóstol Pablo, hablando de que la justificación es por medio de la fe en el Señor Jesucristo, se basa no solamente en lo que él dice, sino en dos testigos. ¿Quiénes eran los testigos? Abraham y David, ¿verdad? Hace esa declaración, y es interesante, mirando en la declaración general del 27 al 31 y el desarrollo más definido del 1 al 12, hay un paralelismo muy marcado. Por ejemplo, fíjense en el versículo 27 del capítulo 3, dice, y no solamente con... versículo 27, dice, ¿dónde pues está qué? La jactancia. ¿Habría jactancia en la persona que sea salvo por la justicia de Dios a su favor en Jesucristo? ¿Hay jactancia? No hay jactancia. Y el ejemplo que Pablo utiliza en Abraham habla exactamente lo mismo. Vamos al capítulo 4, versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fuese justificado por las obras, ¿tiene de qué? Jactarse, tiene de qué gloriarse. O sea, las dos declaraciones hablan de lo mismo, tanto la declaración general como la ilustración manifestada en el capítulo 4. Después el capítulo 3, versículo 27 y 28 dice, 27 la siguiente frase, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, ¿qué dice? Sin las obras de la ley. Ahora vamos al capítulo 4, versículo 3 al 8. Dice, porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, como también David dice, etcétera, etcétera. Entonces, la justificación es por la fe, no por las obras de la ley, dice el versículo 27 y 28, capítulo 4, 3 y 8, porque Abraham fue justificado, ¿por qué? Por fe. O sea, lo que él declara en el capítulo 3 lo confirma con la ilustración de ¿quién? De Abraham en este caso, ¿verdad? Y de David. Y después el versículo 30 del capítulo 3 y versículo 31 dice, porque Dios es uno y el que justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Aquí lo que está presentando Pablo es que tanto judíos como gentiles son justificados por medio de ¿qué? De la fe, y son uno en Dios. Y en el capítulo 4, hablando de Abraham, nos vamos al versículo 16, dice, por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para que es de la fe de Abraham. Es decir, el capítulo 3 habla de que la fe de judíos y gentiles hace uno al creyente en Dios. Y el capítulo 4 dice que judíos y gentiles son unos en cuanto a quién, a la herencia de quién, de Abraham. O sea, es interesante lo que Pablo habla en el capítulo 4. Es una ilustración muy precisa de lo que había dicho en el capítulo 3. Ahora, Tyndale, un escritor, un predicador, decía, no puede existir evangelio alguno a menos que exista tal cosa como una justicia de Dios para el impío. Pero tampoco puede existir evangelio alguno a menos que se mantenga la integridad del carácter de Dios. El problema del mundo pecador, el problema de toda religión, el problema de Dios en su relación con la raza pecadora es cómo unir a ambas cosas. La respuesta cristiana al problema está en las palabras de Pablo refiriéndose a Jesucristo, a quien Dios ha puesto como propiciación o como expiación por la fe en su sangre. Así que el apóstol Pablo abre el capítulo 4 con una ilustración precisa, con dos testigos
que habían experimentado el ser justificados, o el conocer la justificación de Dios a su favor sin ningún mérito humano. Ahora lo que nos toca a nosotros hablar el día de hoy es a partir del capítulo 4, versículo 13. Ok, él ya dijo todo eso, pero él va a afirmarlo de una manera sólida, con verdades fundamentales extraídas de la misma palabra de Dios. Es decir, es como vamos a los hechos, vayamos a los puntos medulares, pero con un fundamento. Queridos hermanos, hoy día se habla mucho de fe, ¿sí o no? Si tú ves el canal televisivo, ese famoso canal televisivo que distorsiona más la fe de lo que nos pueda ayudar, ¿verdad? La gente está confundida en cuanto a esto. Ahora que estuvimos en Mazamitla con mi esposa, porque es nuestro aniversario, cumplimos 22 años de casados el día de ayer, que nos casamos a través, íbamos a decir por la iglesia, sí, por la iglesia, pero fue en el campamento de La Roca. Fue el primer matrimonio que se hizo en La Roca, hace 22 años. Entonces nos dimos una escapadita y nos fuimos a rentar una cabañita en Mazamitla. Disfrutamos un tiempo hermoso y ahí nos pusimos y caímos en el canal ese famoso. Y la verdad, lo que escuchamos de un predicador que se llama Claudio Freinzen, algo así, es increíble. No puede ser posible que se pueda predicar tanta aberración utilizando la fe, sin un fundamento bíblico, usando la Biblia, ciertamente, pero manejada con términos e ideas completamente erróneas, sin un fundamento sólido de la palabra de Dios. Y sin embargo, tanto poder de convocación, tanta gente escuchándolo, y gente, supongo que con mucha sinceridad en su corazón, para poder recibir alguna instrucción bíblica, todo manipulada en cuanto a las situaciones emocionales, pero sin ninguna solidez bíblica. Por lo tanto, el apóstol Pablo va a empezar a hablar de ese capítulo 4, del 13 en adelante, hablando de la fe, del papel de la fe en la justificación, de la importancia de la fe. Ahora, en primer lugar, el primer argumento que Pablo usa para presentar la justificación por medio de la fe, sin la necesidad de la ley, ¿verdad? Si me acompañan en el libro de Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Dice el versículo 17: esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino, ¿qué dice? 430 años después. O sea, no era posible la justificación para el judío por medio de la ley, porque Abraham dice en el libro de Génesis 15 que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O sea, Dios justificó a Abraham por medio de ¿qué? Por medio de la fe. Y no era posible pensar que la justificación pudiese venir por la ley, porque la ley vino ¿cuántos años después? 430 años después, ¿verdad? Entonces no era posible, dice el apóstol Pablo, el primer argumento que dice, porque la escritura ha dicho que Abraham fue justificado 430 años antes de que la ley siquiera apareciese en escena. Y es interesante, regresando al libro de Romanos, capítulo 4, que el apóstol Pablo empieza a tocar algo muy interesante con respecto a la ley. Dice:
Capítulo 4, versículo 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, ¿qué dice? Tampoco hay transgresión. Gálatas ciertamente habla de que no era posible que la ley fuera el medio de justificación porque vino 430 años después. Esto es un término histórico. Pero aquí en Romanos capítulo 4, Pablo no apela a la historia, Pablo apela a los principios fundamentales de la Escritura, ¿verdad? Y menciona algo interesante, que la ley por sí misma es frágil y es débil y es imposible a través de ella llegar a la justificación, porque dice que si los que son de la ley son los herederos, ¿qué dice? Vana resulta la fe y anulada la promesa. Si la salvación fuera entonces por la ley, entonces ¿dónde queda la fe? Es vana, vacía completamente. ¿Y dónde queda la promesa? ¿Cuándo vino la promesa? Es interesante, hermanos, que cuando Dios le prometió a Abraham, cuando salió de Ur de los Caldeos en Génesis capítulo 12, ¿verdad? Y sale en Génesis capítulo 14, Dios le promete un hijo. ¿Qué edad tenía Abraham cuando eso? Cuando Dios le hace la promesa por primera vez de una descendencia. 70 años, 75 años. Eso lo podemos ver en Génesis capítulo 15. Y él se desespera, Abraham, y ve que no llega a su descendencia. Entonces había una costumbre muy fea en aquel entonces, y los hombres de hoy dirían, pues qué buena costumbre, ¿verdad? Obvio, los hombres sin Cristo, ¿verdad? Yo no tengo hijo, pues ahí está mi esclavita, pues llégate a ella, y cuando nazca el bebé te pones ahí en el momento del parto, y el bebé que nace pues es tuyo, ¿no? Es tuyo y mío. Y Abraham se desespera y incurre en esa práctica, y de ahí sale Ismael, y ya conocemos la historia de Ismael, ¿verdad? Eso pasó cuando Abraham tenía 85 años, es decir, habían pasado un poquitito más de 10 años y la promesa no llegaba. Más adelante hablaremos un poco de eso. Y después viene otra vez, a los 99 años, viene otra vez la ratificación de la promesa. El caso es que Isaac viene naciendo cuando Abraham tiene 100 años, ¿verdad? O sea, era fácil esperar 25, 27 años en fe. Y a veces nosotros entramos en desesperanza tan rápidamente. Es decir, Pablo habla de que la ley por sí misma es débil y no alcanza para poder justificar al ser humano. Y después presenta el tema importante en el libro de Romanos, en el versículo 16, si me acompañan, dice: pues la ley produce ira, pero donde 16, por tanto es por fe, para que sea por gracia, y se presenta el medio de ofrecimiento de Dios en cuanto a la salvación, que es por medio de ¿qué? Por medio de la gracia. ¿Cómo es el pecador puede ser justificado? Si no es por la ley, ¿por qué es? Es por medio de la gracia, es por fe en la gracia de Dios. Y eso, la Biblia está permeado completamente de esa idea. ¿Se acuerda de algún texto bíblico? Quizás el más famoso de la Biblia. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Y Romanos 4 y 5, que predicó el hermano Darío la semana pasada, nos lo recuerda. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como ¿qué? Como deuda. Imagínate tú vivir una vida en el cumplimiento de la ley, practicando las buenas obras, y de repente te mueres y llegas a la presencia de Dios y dices: pues Señor, ya llegué a poseer lo que yo me gané, y cuidadito que no me facilites la entrada a tu presencia porque hice los méritos suficientes para lograrlo. ¿Se imaginan? Que el Señor le deba al pecador por sus propios méritos y hechos la salvación. Y Gálatas 2:16 dice que si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces Pablo presenta la salvación por medio de la gracia del Señor Jesucristo.
La justificación del pecador solo es posible, además de todo, por medio del poder de Dios. Es fabuloso lo que Pablo dice en el versículo número 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida. ¿Qué dice? ¿A quién Dios le creyó a Abraham? ¿A quién Dios? Acordémonos de que poco tiempo atrás Abraham, ¿qué era? Era un idólatra, era un pagano, seguía los usos y las costumbres de los pueblos paganos de aquel entonces, era adorador de la luna. Sus padres eran paganos, sus generaciones pasadas eran paganos, y el Señor en su gracia le alcanzó. Y Abraham le creyó. Él pudo percibir a un Dios todopoderoso, el que da vida a los muertos y el que llama a las cosas que no son como si fuesen. O sea, su percepción de Dios era de una percepción de un Dios todopoderoso, de una percepción de Dios grande. Así que la salvación del pecador, la justificación del pecador, descansa en un Dios grande y poderoso. No descansa en un ser tan imperfecto y vil como yo. Y además la promesa de que Abraham tuviera una paternalidad universal no descansaría entonces en lo que yo hiciera, sino en ¿qué? En la promesa de Dios y la fe en esa promesa. Así que Pablo está utilizando un primer argumento para decir, vayamos a los hechos y veamos de que nadie puede recibir la justificación por la ley, ni Abraham mismo, porque la ley llegó 430 años después. ¿Es válido el primer argumento de Pablo? Sí. Ahora es interesante, dice que si la salvación fuera por la ley, tendríamos que cumplir, la justificación fuera por la ley, ¿cómo tendríamos que cumplir la ley? A cabalidad. ¿Y eso es posible? Santiago, no me acuerdo del capítulo, creo que es capítulo 2, dice que si nos hacemos transgresores solamente de un punto, nos hacemos culpables ¿de qué? De todo. Entonces, cuando el ser humano quiere la justificación por medio de la ley, descubre que la ley lo condena. Por eso dice el versículo número, si me acompañan, el versículo número 15, porque pues la ley produce, porque cuando llegas al punto de que no puedes cumplirla, incurres en transgresión, entonces cae sobre ti la ira de Dios. Ahora es interesante lo que Pablo dice. Da a entender entonces que si no hay ley no hay propiamente pecado, dice el versículo 15. Pero donde no hay ley, dice, tampoco hay transgresión. Entonces los que pecaron a manera de los hombres antes de la ley, ¿no pecaban propiamente? Por supuesto que sí. Esta palabra transgresión es una palabra muy interesante en el original de la Biblia, que se reduce exclusivamente a que cuando hay un mandato exprofeso y tú lo violas, incurres en la transgresión de ese mandato exprofeso. Pero eso no quiere decir que antiguamente, antes de la ley, el hombre no pecara. Pero aquí el judío estaba caminando, transgrediendo mandatos claros y precisos. Entonces llegas al punto de decir, bueno, caray, pues entonces por la ley estoy perdido. La ley me está mostrando simplemente que soy ¿qué? Pecador. Y la ley me está mostrando que yo no puedo llegar al parámetro de Dios. No puedo ser tan bueno como Dios. Es imposible. Por lo tanto, estoy viviendo bajo la condenación. En segundo lugar, el apóstol Pablo no solamente habla de que era improbable que la ley pudiera justificar al pecador, porque la ley llegó después de que Abraham creyó al Señor. En segundo lugar, dice de que practicar la ley o vivir bajo la ley me hace caminar de alguna manera en buenas obras. Fíjense lo que dice, por favor, en el versículo
Versículo 14. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin que de la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que son como si fuesen. Si yo tuviera que aplicar o cumplir o tratar de cumplir la ley, entonces estaría incurriendo en la práctica de las buenas obras. Y la salvación de ninguna manera hemos mencionado que es a través de las buenas obras, sino exclusivamente por la fe en el Señor Jesucristo. Si usted va rápidamente, leyó el capítulo 4, va a darse cuenta que a partir del versículo 18 empieza a especificar el escritor la fe práctica de Abraham, cómo él caminó en completa fe, y veremos más adelante, en esperanza contra esperanza. Y mencionamos también hace rato de que el Señor había constituido a Abraham, según Génesis capítulo 17, versículo 15, 5, me acompaña, Génesis 17, 5. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto, ¿por qué? Por padre de muchedumbre de gentes. ¿Cómo podría ser eso de que Abraham fuera padre de muchedumbre de gentes si fuera por cumplimiento? ¿Sería posible? Por lo tanto, es por fe que el judío, gracias hermana, es por la fe que el judío resulta justificado. Es por la fe que el gentil resulta justificado. Es por la fe que el judío y gentil vienen y llegan a ser descendientes de Abraham. Ahora, veamos por favor, si me acompañan, el versículo 18. Capítulo 4, versículo 18. ¿Cómo era la fe de este hombre? Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho: así será tu descendencia. ¿Por qué dijo la Escritura en esperanza contra esperanza? Esperaba a pesar de las circunstancias. ¿Cuáles eran las circunstancias? ¿Qué edad tenía? La última parte de la espera. Casi 100, casi 100, diría Chinito. De 99 años cuando llegó la última escena. Cuando él se circuncida y cuando circuncida a Ismael. 99 años. Habían pasado 25 años de espera. ¿Qué habría pasado contigo si el Señor te llevara o te permitiera esperar 25 años algo? Conocí a un hombre, se llama Sumner Webb, espero que viva. Cuando yo lo conocí era un hombre grande, era un pastor en el estado de Nueva Jersey. Y él tenía a su padre que no era creyente, y su padre que era alcohólico había escuchado el evangelio muchas veces antes de casarse. Posteriormente se casó, tuvo a su familia, tuvo a sus hijos. Su hijo llegó a ser predicador, Samuel Webb,
Y mientras él se convirtió y estudió y se formó y llegó a ser un pastor en una iglesia, él constantemente le predicaba a su padre, le predicaba a su padre, le predicaba a su padre. 1 año, 2 años, 10 años, 15 años, y predicaba a su padre y oraba por su padre. Y no se desanimó en ningún momento porque su padre no se convirtiera al Señor. Pasaron 30 años, su padre no se convirtió al Señor. Un día, predicando en una pequeña capilla, en un pequeño templo, llega su padre ya grande de edad a escuchar uno de sus tantos sermones de este hombre. Y estando en ese lugar, el Espíritu de Dios obró en el corazón de este señor. Y 40 años después de que Samner empezó a orar por su padre, este padre a su edad adulta, anciana, llega al conocimiento del Señor Jesucristo. Pero él no se desanimó por 40 años de orar cada día por su papá. Abraham, dice la Escritura, que esperó 25 años. Yo les quiero hacer una pregunta. Cuando la Escritura dice que Abraham era el padre de la fe, ¿habla de que Abraham en ningún momento flaqueó propiamente? Todo fue perfecto, 10 puntos en su vida. ¿Se acuerdan de Génesis 17:17 cuando el Señor se aparece por segunda vez y le promete nuevamente su hijo? Ya estaba cerca de los 99 años. ¿Qué hace Abraham? ¿Qué hace Abraham? Se ríe. Dice la Escritura que agacha la cabeza y se ríe. Y se dice a sí mismo, pero como Dios que desnuda todo, utilizó a Moisés para escribirlo después. A Dios no se le escapa nada. Utilizó 430 años después, aparece Moisés y empieza a escribir y narra la situación. Dios lo sabía. Cuando él se inclinó, se rió y dijo: ¿será que a un hombre de 100 años el Señor le permitirá, siendo mi cuerpo como ya muerto, casi momia? ¿Será posible? Y todavía se atreve a decirle el Señor, si usted leyó Génesis 17, se atreve a decirle el Señor: Señor, te ruego por favor que mi hijo Ismael viva bajo ti, viva bajo de ti. Y el Señor le dice: ciertamente tu mujer al próximo año dará a luz un hijo y le llamará su nombre, ¿qué significa? Risa. Llamará su nombre Isaac. Y además te digo, oí tu oración, y Ismael vivirá y será un hombre grande, y una nación grande vendrá sobre ti. Dios lo sabe todo. Y él fue paciente con el Señor. Es decir, no era perfecto, pero le creía a Dios. Y si usted ve la historia de Sara, cuando el Señor se le aparece a Sara también y le comparte la promesa del nacimiento de Isaac, ¿qué hace Sara? Se ríe. Le debieron de haber llamado Isaac, porque los dos padres se rieron. Pero la verdad de que quiero comunicar, que quiero que tengamos presente, hermanos, es que la perfección de su fe no está en su fe. La perfección de su fe está en ¿quién? En Dios. Dice el escritor en el libro de Moisés, en el libro de Hebreos capítulo 11, de que Sara le creyó a Dios porque era fiel quien lo había prometido. La fe descansa en la promesa de Dios. Y en la Escritura podemos mirar todo lo que el Señor promete. Por lo tanto, la voluntad de Dios está aquí en su palabra. Por lo tanto, el creyente puede fortalecerse en su fe a través de ¿qué? Del estudio de su palabra. Por eso Romanos capítulo 8, cuando habla de la justificación por la fe, dice que la fe viene por el oír. No, capítulo 10, perdón. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Usted no puede crecer en su fe si no está enfrente de la palabra de Dios todos los días de su vida. La fe no descansa en su corazón propiamente. La fe descansa en Dios. La fe descansa en su palabra.
Y cuanto más usted gaste tiempo en su relación íntima con Dios, a través de su palabra, en su devocional personal, en su lectura personal, en su estudio personal, Dios irá fortaleciendo cada vez y cada vez más la fe en su corazón. No está en usted, está en Dios. Y nosotros somos hijos de Abraham por la fe en el Señor Jesucristo. Y de veras que cuando yo escucho y veo hoy día cómo se ha distorsionado la fe, da una profunda tristeza. Porque la fe está basada en el hombre, en lo que el hombre puede declarar. Yo declaro. En pocas palabras, yo bato a Dios a mi antojo. Y la Escritura me guía para encontrar la fortaleza de mi fe en su palabra. Porque Abraham le creyó a Dios. ¿A quién le creyó? A Dios. Y su fe le fue contado por justicia. ¿Usted le cree a Dios? Ciertamente hay muchas promesas en la Escritura, pero ¿usted le cree a Dios? ¿O está enfatizado más en la promesa como tal? Porque Abraham no creyó la promesa. ¿Qué dice? Le creyó a él. Y hoy día vemos tanta distorsión, inclusive en cuanto a la promesa. Pasajes como el libro de Hechos, capítulo 16: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermanos, esa no es una promesa para usted. ¿Esa fue una promesa para quién? Para el carcelero. ¿Se cumplió tal promesa? Tal cual. Se convirtió el carcelero de Filipos. Salieron de la cárcel, fue llevado a la casa de este hombre, y ahí estaba su familia, su esposa, sus hijos. Escucharon el mensaje del Evangelio a través de Pablo y Silas, y todos se convirtieron al Señor. Y dice la Escritura que ese mismo día se bautizaron en el nombre del Señor. Aún la promesa de la Escritura tenemos que fundamentarla en la Escritura. No todo lo que aparece como una promesa aquí, ¿verdad?, es algo que usted tiene que apelar como tal. Usted ame a Dios, crea en Dios, descanse en Dios, fortalezca su fe en la palabra, y cuando vea una promesa de Dios para usted propiamente, ore a Dios, créale, pero no vea todas las promesas que están en la Biblia como suyas propiamente. Hay que analizarlas bien para que esté bien fundamentada su fe, no en la promesa como tal, en Dios, en su palabra. Y no vaya usted cometiendo el error de equivocarse, como pues a veces nos podemos equivocar sin un conocimiento de la palabra de Dios. No crea todo lo que usted escucha en la televisión, en los programas cristianos, o que se dicen o tienen el nombre de cristianos, porque mucho de ello no tiene un fundamento en la Escritura, en la palabra de Dios. Vaya al Señor, búsquele, aférrese en su comunión con Él, y que el Espíritu Santo de Dios pueda guiarle a toda la verdad. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, y te rogamos que nos ayudes a entenderte más, a creer, a conocer más tu palabra. El apóstol Pedro dice que crezcamos en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Te suplicamos que nos ayudes. Ciertamente los versículos de Romanos son largos y extensos, y solamente, Señor, queremos que en verdad tú nos hables a través de ellos, y podamos caminar en tu voluntad cada día de nuestra vida, y que nuestra fe tenga el fundamento tuyo y tu palabra, y que tu Espíritu use tu palabra para dirigirse a nuestro corazón. En Cristo Jesús.